todas tenemos necesidades, todas tenemos una batalla que estamos viviendo, ya sea más fuerte, más prolongada, como sea, todas aquí tenemos una petición delante de Dios. Todas aquí tenemos algo que nos hace llorar, que nos hace reír, algo que anhelamos del Señor. Todas anhelamos una promesa que tal vez aún no se ha cumplido. Yo estoy segura que todas aquí tenemos necesidades que hemos puesto delante del Señor y que anhelamos ver un milagro. Y yo quiero decirte que Dios también quiere darte ese milagro. Dios está interesado en cumplir sus promesas. Pero te voy a decir una cosa que a Él le interesa más, y es qué pasa contigo en lo que esa promesa se cumple. Algo que al Señor le interesa mucho no es tanto darnos victoria, sino qué pasa mientras tú esperas esa victoria. ¿Qué cosas pasan en tu corazón? ¿Qué transformación hay en ti cuando tú esperas las promesas de Dios cumplidas? Eso es más importante para Dios. Para Dios es muy importante que Cristo sea formado en nosotros mientras esperamos sus promesas. Y muchas veces nosotras nos enfocamos en que Dios ya cumpla mi necesidad, en que Dios ya cumpla la promesa que me hizo hace años. Muchas veces yo quiero ya los cambios, ¿verdad? Queremos ya la respuesta. Pero para Dios es mucho más importante qué pasa en lo que esperamos. Para Dios es muy importante qué ocurre en nosotras cuando esperamos esa promesa. Y lo podemos ver aquí, y si usted se sabe este versículo, vamos a leerlo juntas. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? Y este verso a mí me da esperanza, porque quiere decir que Dios a usted no la va a dejar incompleta. Me decía una vez una persona: estoy pasando por una situación tan difícil que quisiera morirme. Y yo le dije: no te vas a morir. Discúlpame, pero no te vas a morir, porque Dios todavía no termina contigo. Y si tú te murieras, aunque ya te fueras al cielo, eso va a contradecir la palabra de Dios, porque Dios no te va a tomar hasta que haya terminado contigo lo que Él dijo. Y bueno, yo sentía que Dios hablaba a través de mí cuando yo trataba de consolar a esta persona. Y es que es tan real, es muy real. El Señor no deja obras sin terminar. Y tú eres una obra maestra que Dios va a terminar. Tú eres una obra maestra que Dios ya comenzó y no va a dejar de cincelar, no va a dejar de martillar, no va a dejar de construir hasta que haya terminado contigo. Y dice en su palabra, la buena obra. Tú tienes que saber que lo que Dios está haciendo contigo es bueno, es una buena obra. Es algo excelente, es algo glorioso, es algo que lleva su naturaleza, es algo que lleva su esencia. Dios no nos deja incompletas. Y hay obras de arte que no se terminaron. Si usted ha estudiado un poco de arte, si usted ha estudiado un poco de historia, hay cuadros, hay esculturas que el artista murió y no terminó de hacer. Pero Dios está vivo y Dios va a terminar en usted la obra. Y si no pudo terminarla con usted, Él va a seguir con sus generaciones. Pero lo que Él dijo de usted, Él lo va a cumplir. Dios no va a dejar su obra incompleta como lo hizo Miguel Ángel, otro tipo de artistas que dejaron esculturas a medias. Y hay una catedral muy famosa en Barcelona, España. No sé quiénes han escuchado de esta obra de arte, pero se llama la Sagrada Familia. Y esta catedral, esta iglesia, la comenzó un arquitecto llamado Francisco de Paula de Villar. Este templo tenía un estilo neogótico, pero este arquitecto renunció a la obra. Este arquitecto empezó la obra, pero renunció por conflictos. Yo te quiero decir, Dios no renuncia a ti.
Te lo voy a volver a repetir, Dios no va a renunciar a ti como lo hizo este arquitecto. El que empezó esta obra renunció, se rindió, no quiso seguir. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él dejó esta obra, hubo otro artista muy conocido que se llama Antoni Gaudí. Gaudí es un arquitecto muy famoso en Barcelona, y si Dios le permite ir a Barcelona, usted va a ver muchos edificios muy raros hechos por este arquitecto. Su estilo es muy único, parecen edificios como de cuentos, como si usted fuera Alicia en el País de las Maravillas y viera así casas muy raras. Así son las creaciones de Gaudí. Y si quiere puede buscar un día en internet y poner creaciones de Gaudí, Barcelona, España, y usted va a ver casas muy raras, son como sacadas de un cuento. Y bueno, este artista dijo, yo voy a tomar el proyecto de la Sagrada Familia. Y este artista comenzó a hacer, si se fija que es diferente, es muy icónica, y si usted lo llega a ver en vivo y en directo, es una catedral muy diferente a lo que usted ha visto en otros lugares. Y se cree que este hombre se obsesionó tanto con esta obra que fue su obsesión los últimos años de su vida. Gaudí continuó haciendo la Sagrada Familia hasta que falleció. La construcción todavía no ha terminado. Esta construcción, después de que murió Gaudí, sigue 140 años y se cree que para el 2036 se va a terminar. Entonces fíjese cuántos años requiere una obra de arte en terminar. Yo quiero decirte, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta que seas una obra de arte hecha por las manos del Dios Todopoderoso. Y Dios la va a terminar. Esto es un consuelo que el Espíritu Santo me ha dado, y sé que a ti también te va a dar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos limitados, pero Dios, lo que Él empieza, Él lo termina. Y lo que empezó en ti, Él lo va a terminar. Y Él no se va a rendir como el primer arquitecto que se rindió. El Señor no se rinde con nosotras. No importa cuánto nosotras nos resistamos, cuánto nosotras desobedezcamos, al final el Señor trabaja con nosotras hasta que termine lo que Él prometió en nosotras. Así de maravilloso es nuestro Dios. Así que por eso les pongo este ejemplo, porque debe ser de consuelo que el Señor va a hacer algo y nos va a ir perfeccionando en nuestra vida. Aquí la pregunta es, bueno, Dios va a hacer la obra en ti, ¿verdad? Dios va a hacer la obra en usted. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque igual la preocupación viene, igual viene la ansiedad. A veces creo que Dios se tarda. A lo mejor usted dice, sí, pero ya tengo muchos años esperando la buena obra y como que ya está muy lenta, como que ya estoy como la Sagrada Familia, como que ya son muchos años, ¿verdad? Ya estoy igual, ya casi llego a los 100 años y no se acaba esta tribulación. La gente no cambia, los corazones siguen duros, se ponen peor, la situación se pone peor. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos mientras Dios nos contesta? ¿Qué hacemos mientras esperamos las promesas de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo mantenemos la paz y confianza en medio del caos? ¿Cómo hacer cuando la tristeza y el desánimo vienen? Primero nosotros tenemos que identificar de dónde viene el desánimo. ¿De dónde viene la tristeza? ¿De dónde viene la depresión? ¿De dónde viene la falta de fe? Tenemos que identificar el origen, porque el origen de nuestra falta de fe y el desánimo no son las circunstancias. Las circunstancias, aunque sean malas, de ahí no viene el desánimo. Porque yo he visto gente rica, gente próspera, bien deprimida. Entonces, ¿de dónde viene el desánimo? Yo he visto gente con sus hijos que los aman. Yo he visto gente con salud bien deprimida. ¿De dónde viene esto?
Diga, de los pensamientos. Argumentos, pensamientos que tenemos. La calidad de nuestros pensamientos va a dictaminar mucho nuestra vida y cómo pensamos. La falta de paz, la ansiedad, la depresión, la tristeza, vienen en su mayoría de nuestros pensamientos y argumentos y cosas que creemos, aunque sean mentiras. Muchas cosas que creemos no son verdad. Muchas cosas que creemos de nosotras son mentiras que se arraigaron como una realidad y no es cierto. Hay gente que cree que haga lo que haga va a fracasar. Hay mujeres que piensan que nadie las quiere. Hay personas que piensan que están destinadas a ver a otros ganar, pero ellos nunca lograr lo que han soñado. Hay veces que creemos las mentiras que el enemigo nos pone. Y vamos a entender que para vencer, para mantener nuestra paz y fe mientras esperamos los milagros de Dios, necesitamos ganar una batalla silenciosa pero muy poderosa. Y esta es la batalla de la mente. Diga, la batalla de la mente. La batalla de la mente es la batalla que todo creyente va a enfrentar, desde la prueba hasta la promesa. ¿Qué necesito librar? ¿Cuáles son los retos que yo voy a tener para poder obtener esa promesa? ¿Y cómo no desmayar? ¿Y cómo no sufrir? ¿Cómo no desanimarme en lo que veo que las promesas de Dios se cumplen en mi vida? ¿Cómo mantenerme en paz? ¿Cómo mantenerme en fe si todavía no veo lo que Dios tiene para mí? Y vamos a ver el ejemplo de David, porque está muy tremendo cómo David venció argumentos que se levantaron en contra del conocimiento de Dios. Y lo primero es que David era un joven conforme al corazón de Dios. Y vemos que los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, consiguieron un gigante. Y el gigante Goliat llegó a intimidar al pueblo de Israel. Y dice en el libro de Samuel que los filisteos consiguieron a este gigante y 40 días estuvo este gigante intimidando al pueblo de Israel. Yo quiero decirte, ¿qué sentirías que por 40 días te estén haciendo bullying? Pero es un bullying horrible, un gigante espantoso que se esté burlando de tu Dios y que se esté burlando de ti, de tu rey, de todo el ejército, y que se esté riendo de ustedes. Es algo intimidante. Y dice en la Biblia que el pueblo de Israel vivió por 40 días a un hombre malvado, muy grande, muy poderoso, y decía: quien se enfrente a mí. Y tenemos un duelo que más bien dijo: escojan a un guerrero para que se enfrente a mí. Y entonces dijo: quien gane, pues ya ganó por todos los demás. Aquí yo lo que quiero decirles es: cuando tú dejas que un argumento esté 40 días en tu mente, tú lo vas a aceptar como una realidad. 40 días. Y te digo porque fue una mentira. Porque yo te quiero preguntar, ¿a poco el pueblo de Israel no pudo enfrentarse a Goliat? Porque yo estuve reflexionando de este pasaje y yo quiero que pienses, ¿a poco no pudo todo el pueblo de Israel echarse encima del gigante? Sí pudo haberlo hecho. Si todo el pueblo de Israel, si todo el ejército se hubiera puesto de acuerdo, hubieran hecho puré de Goliat. La verdad. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque dejaron que un hombre malo, dejaron que él pusiera las reglas. El pueblo de Israel obedeció una regla. ¿Y cuál era la regla? Solamente uno puede enfrentarme. Solo un guerrero puede enfrentarse a mí. Y ellos aceptaron esa regla. Goliat tipifica a Satanás.
No dejes que Satanás te ponga las reglas. Te lo voy a decir, no dejes que el enemigo te diga a ti qué es lo que tienes que hacer y cómo tú lo vas a vencer. Porque el pueblo de Israel dejó que un hombre malvado pusiera las reglas y se sometieron a una regla. Y esa no tenía que ser así. Ellos pudieron haberse puesto de acuerdo y entre todos matar al gigante y entre todos haber vencido esa pelea. Pero imagínate, 40 días. Piensa un argumento y lo vas a creer. Si tú dejas que un pensamiento de desánimo, si tú permites que un pensamiento de derrota se quede por 40 días, se va a hacer una fortaleza mental en ti. Si tú dejas que el enemigo te diga, nadie te quiere, vas a fracasar. Y si tú no desechas ese pensamiento, se va a convertir un Goliat en tu vida. Que pasen los días y comienzas a creer esos pensamientos del desánimo. No voy a salir adelante, no voy a triunfar, me va a ir mal. Si tú dejas que ese gigante, ese argumento, ese pensamiento se quede, se va a convertir en una fortaleza mental y cuando menos pienses ya te lo creíste y no venía de Dios ese pensamiento. Tienes que identificar, mujer, qué pensamientos han estado tanto en tu cabeza. Hay pensamientos que han estado tanto en tu cabeza, que han estado por años en ti, que ya lo viste como una sentencia en tu vida y se convirtió en una fortaleza. Diga, fortaleza. Un pensamiento que ha estado años en ti es una fortaleza mental. El pueblo de Israel vivió esto. Dijeron, estamos acabados, estamos fritos, porque solo un hombre puede vencer a este gigante y no hay un hombre que se enfrente a él. Dejaron que el enemigo dijera las reglas de la guerra. Dejaron que el enemigo dijera las reglas. Pero nosotras no nos vamos a regir por las reglas del diablo. Nosotras nos vamos a regir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada y tú necesitas conocer la palabra de Dios porque entonces tú vas a someter todo pensamiento, diga, a la obediencia de Cristo. Y vamos a seguir viendo. Los pensamientos, todo pensamiento que usted tenga tiene que llevarlo usted cautivo a la obediencia de Cristo. No todo lo que pensamos viene de Dios. Todo pensamiento que venga a su mente, que no tenga un filtro, se va a convertir en una emoción sin control. Todo pensamiento que usted no lo filtre por la palabra de Dios se va a convertir en una emoción sin control. Evalúe cada pensamiento que usted tiene, examínelo y póngalo bajo el filtro, diga, de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser el filtro por el cual usted pase todo pensamiento. Así que cuando usted esté desanimada, diga, pues porque estoy desanimada. Si dice en su palabra que el Señor está conmigo, si dice en su palabra que son más los que están conmigo que los que están en mi contra, si dice su palabra, por sus llagas fuimos sanados, ¿por qué me voy a poner triste si me duelen los huesos? Dice en su palabra que Él llevó la pobreza y la enfermedad y mi vergüenza. ¿Por qué sigo triste por algo que pasó hace años? Y así usted comienza a poner bajo el filtro de la palabra de Dios todo pensamiento que llega a ser tan fuerte que le causa una emoción negativa sin control. Pero llegó David, diga, llegó David. El pueblo de Israel ya tenía 40 días intimidado. El pueblo de Israel ya estaba manipulado, el pueblo de Israel ya estaba bien trabajado por el enemigo. El pueblo de Israel ya decía, no podemos enfrentar al gigante, nadie se atreve, estamos acabados. Pero llegó David. David no tenía este trabajo mental ni almático. David venía de cuidar a las ovejas de su papá. Él fue a entregar el lunch, ¿verdad? Él fue por un encargo del papá, fue a llevarle estos panes, estos quesos a tus hermanos, ve. Y David llegó en inocencia.
David llegó sin saber qué estaba pasando. Llegó y dijo: ¿y qué está pasando aquí? Porque están todos asustados. ¿Quién es este gigante que está gritando? ¿Quién es él? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que se atreve a desafiar a los escuadrones del ejército de Dios? ¿Quién es este hombre que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque llegó con esa energía, porque él llegó con esa fe, porque él llegó así, porque él no tenía ese trabajo mental que ya tenía el pueblo de Israel. Entonces llegó en fe diciendo: yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a enfrentar. Cuando todos veían al gigante como alguien invencible, cuando todos veían a Goliat como alguien indestructible, David lo veía como realmente ese gigante era: un farsante, un mentiroso, un perdedor. Porque eso era Goliat, un perdedor. Porque desde el momento en que está desafiando al Dios vivo, él ya tenía la derrota asegurada. Desde que él estaba desafiando al Dios vivo, él ya tenía la derrota asegurada. No, nada más se necesitaba a un hombre que no creyera las mentiras de ese gigante para llegar y vencerlo en el nombre de Dios Todopoderoso. Y tú tienes que saber que así debemos de ser nosotras. Nosotras a veces estamos peleando una batalla que Dios ya venció. Dios ya venció muchas batallas. De hecho, Dios ya venció tu batalla personal. Yo quiero decirte: Dios ya venció tu batalla personal. Lo único que tienes que hacer es pararte en esa victoria que Dios ya ganó por ti. Dice en Apocalipsis: si ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, ¿quién te está avergonzando? Dice en su palabra que hay un acusador, el enemigo, el acusador de los hermanos, que nos está acusando día y noche. ¿Quién ya lo venció? Jesús ya lo venció. Tú ya venciste a aquel que te está acusando día y noche. Tú ya lo venciste y no tuviste que hacer nada. Jesús lo hizo por nosotras. Lo único que tenemos que hacer es pararnos en esa identidad y creer: quien me está avergonzando está vencido. Son palabras al aire. Son palabras al aire, no tienen peso. Abogado tengo para con el Padre, Jesucristo. Amén. Pero a veces el desánimo viene. El desánimo viene y el pueblo de Israel lo vivió. David veía a Goliat como lo que él era: un gigante perdedor, un gigante que estaba destinado a fracasar. La realidad era la misma para el pueblo de Israel y para David. Todos vivían la misma realidad, pero lo que cambiaba era el lente con el que lo vemos. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Los pensamientos de David, el corazón de David. David no estaba intimidado, David estaba confiado. Cuando todos veían al gigante, cuando todos veían que no iban a salir adelante, David se paró en la verdad. Y aquí viene lo glorioso, aquí viene lo maravilloso. Porque David se paró delante del gigante y preguntó, dijo: ¿qué le darán al que venciera el gigante? ¿Cuál es la recompensa del que venciera al gigante? Y hay 3 recompensas. Número 1, el rey Saúl prometió 3 cosas. Prometió grandes riquezas. Al que venciera este gigante se le prometieron riquezas. Número 2, se le prometió la mano de su hija, que en este caso fue Mical, porque Mical ya lo amaba y Saúl la escogió para él. Y número 3, algo bien importante: había libertad para la familia para estar exentos de impuestos y cargas financieras. Cuando David vio la recompensa, dijo: de aquí soy. No nada más fue la hija del rey, no nada más era ser yerno del rey, era toda la recompensa que él iba a tener, no nada más para él, sino para toda su casa, para su padre. Toda la familia iba a estar libre de pagar los impuestos y deudas que tenían. Entonces, aquí lo maravilloso es que David
no vio al gigante, David vio la recompensa. Yo te lo voy a decir, David no vio al gigante, David vio la recompensa. Y hay recompensa para ti, tú tienes que estar con los ojos fijos en la recompensa. Tú tienes que estar con la atención cuando tú sabes lo que Dios te prometió, mujer. Cuando tú sabes lo que Dios tiene para ti. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú sabes y estás consciente de que lo que Él dijo lo va a hacer. Y cuando tu mirada está puesta en la respuesta, en las promesas de Dios, tú vas a poder enfrentar ese gigante que te quiere desanimar. Y yo te quiero decir, ese gigante está vencido en el nombre de Jesús. Ese gigante está vencido, ese argumento está vencido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en las promesas, cuando ponemos nuestra mirada en el galardón, nuestro pensamiento puede perseverar en que obtendremos las promesas. Y muchas veces Dios te va a llevar a que visualices sus promesas. Dios te va a llevar a que lo visualices, que lo imagines. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, ve la arena, los granos de arena, ¿puedes contarlos? Así será tu descendencia. Dios te va a decir, mira el cielo, mira mi creación, mira lo que hago, yo lo voy a hacer. Yo voy a cumplir mis promesas. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y quisiera aquí compartir un versículo que no lo tenía, pero déjenme lo encuentro primero. Segunda de Corintios 10, 3. Según yo tenía este verso. Vamos a leerlo del 3 al 5. Que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice primero? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo, en la carne tú ves dificultad, en la carne tú ves corazones duros. En la realidad, si tú pones tus ojos en lo que ves, en el mundo natural tú ves oposición. En el mundo natural tú ves corazones duros. En el mundo natural tú ves la escasez. En el mundo natural tú ves que te duele el cuerpo. En el mundo natural tú ves la enfermedad, tú ves la situación difícil, pero no andamos peleando según la carne. Te dice Pablo, te tienes que elevar a algo más grande. Y aquí te dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son cosas que se levantan en contra de la voluntad de Dios, pero muchas de ellas nosotras mismas nos las ponemos en la cabeza. Nosotras mismas nos creemos mentiras que el enemigo nos ha dicho. Así que todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento que ha venido a ti, que te drena la fe, yo te pido, mujer, que lo examines y lo pongas bajo la lupa de la palabra de Dios y cancela todo desánimo y toda falta de fe en el nombre de Jesús. Necesitas saber que hay mucha palabra para ti, hay mucha Biblia para caminar en paz en medio de la tormenta. Hay mucha Biblia para poder seguir a pesar de las dificultades. Dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El enemigo no nos va a decir las reglas. Las reglas las dice Cristo. Las reglas las dice el Señor. Y yo nunca he visto a Dios diciéndonos fracasadas. ¿Sabes qué te dice el Señor? Solamente esfuérzate y sé valiente, te dice el Señor. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No te está diciendo solamente sé bien inteligente y no te vayas a equivocar. No te dice el Señor eso. Solamente sé bien sabia, porque si te equivocas ya la regaste. No. Dice esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero dice algo muy importante, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche medita en esa palabra. Medita en una palabra que Dios dijo que Él estará contigo. ¿Sabes cuál es el versículo que más se repite en la Biblia? No temas. No temas. Es una de las frases que más se repiten en la palabra de Dios. No temas. Cuando ponemos nuestra mirada en las promesas que vienen en su palabra, en el galardón, nuestro pensamiento va a perseverar en que obtendremos la promesa. Dios es galardonador de los que le buscan. Aunque tardare el Señor, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Qué dice en su palabra? No te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Esta es una esperanza, que si no me canso de hacer el bien, tarde o temprano yo voy a cosechar ese bien que estoy sembrando. Que dice, os es necesaria la paciencia para que obtengáis la promesa. Dios está formando paciencia en nosotras. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice otra parte de la palabra. ¿Qué dice otra parte de la palabra? Aquel que es poderoso para hacer mucho más. ¿Qué significa? Que yo puedo esperar de Dios mucho más de lo que le pido. Que Dios puede contestarme y darme mucho más de lo que yo le pedí en oración. David venció en unos minutos lo que todo un ejército no pudo vencer en 40 días. ¿Por qué? Porque no aceptó las mentiras del enemigo. Sabía quién era en Dios, sabía quién era Dios y tenía su mirada en el galardón. Él tenía su mirada en las promesas de Dios. Mujer, yo te exhorto, te animo a que todo argumento, todo pensamiento de desánimo, tú lo pongas a la obediencia de Cristo. No dejes que pensamientos incorrectos se hagan fortalezas. Nos sorprenderíamos cuántas mentiras ya se hicieron fortalezas en nuestra mente. Nos sorprenderíamos cuántas cosas hemos creído por años y son pensamientos que Dios nunca te los puso. Te los puso a alguien cercano a ti, o a lo mejor tú misma lo creíste al ver las dificultades. Y creíste esas mentiras y te paralizaron y te hicieron creer que tú verías ganar a otros, pero tú no. Hay gente que dice, es que Dios lo va a hacer con otros, pero conmigo no. Conmigo nunca pasa nada, a mí nunca me pasan milagros, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me contesta. Conmigo nunca pasa nada extraordinario. No pienses eso, porque se hace una fortaleza, como le pasó al pueblo de Israel. Dejaron que el gigante pusiera esa regla. Solo un hombre puede vencerme. Y sabes que llegó David, y David no venció a Goliat. Dios venció a Goliat a través de un joven lleno de fe. Dios venció a un gigante en presencia de un pueblo completo, a través de un muchacho, a través de un jovencito
que no creyó las mentiras del enemigo y él puso las reglas y le dijo: yo te venceré, yo te cortaré la cabeza y la arrojaré a los pájaros. Se burló del enemigo, se burló del gigante y a los ojos de todos Dios les dio la victoria. Y así es como los pensamientos, así es como los argumentos, así es como las fortalezas en nuestra vida se derriban. Y a veces tú dices que si Dios cambiara las circunstancias, digo algo, Dios no necesita cambiar las circunstancias, necesita cambiarnos a nosotras. Y cuando nosotras somos transformadas, cuando en medio de la circunstancia difícil tú eres transformada, al ratito Dios toma el control de lo que está afuera. Pero Dios te quiere cambiar a ti. Dios está interesado en transformarnos a nosotras. Dios está muy, muy interesado en que Él comenzó la buena obra y perfeccionarla en nosotras. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios no nos promete para ilusionarnos. Dios nos promete para cumplir. Te lo voy a decir otra vez, Dios no nos promete para ilusionarnos, Dios nos promete para cumplir. Si algo no ha llegado a tu vida, no es el final. Dios todavía está trabajando en nosotras. Dios todavía está haciendo su obra en nuestras vidas. Amén. ¿Lo crees? Yo le pido al Señor y le pido a Dios que aumente tu fe esta tarde. Yo le pido al Señor que te fortalezca y que se derribe todo pensamiento de derrota. Yo le pido al Señor que salgas de este lugar fortalecida, creyendo que el Señor te ha dado autoridad para derribar fortalezas mentales que has creído por años, y tú puedas decir ahora: sí puedo salir adelante, sí Dios está conmigo, sí Dios me va a usar, sí Dios lo va a hacer, sí Dios me va a contestar, sí Dios lo va a hacer. Ahí donde estás, levántale tu mano al Señor.